Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de La Patilla. Bienvenidos como siempre a su espacio Semillas de Patilla. Les saluda en este momento Rayli Luján y pues hoy estaremos conversando sobre la crisis en el sector salud. Pues tenemos la invitada especial, la diputada Dinora Figuera, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, y vamos a estar un poco extendiendo este tema que es bastante importante y que se ha visto afectado en los últimos meses. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Bien, bueno, hemos visto ya cómo la Federación Médica Venezolana, pues en el mes de agosto pidió decretar en emergencia el sector salud, y hemos visto ya cómo la Asociación de Clínicas y Hospitales también ha hablado de la demanda que se ha generado tras la regulación de los precios que vimos en Gaceta. Ahora, ¿qué nos puede adelantar usted sobre este tema? ¿Qué mejoras se han obtenido o si de verdad se han aplicado estas micromisiones de las que también hablaba la ministra de Salud, Iturria? Sí, bueno, lamentablemente para la salud pública venezolana, lo erróneo que ha sido precisamente las políticas públicas por parte del gobierno nacional ha colocado a la salud en una situación, yo digo, de debilidad, de enfermedad. Nosotros alertamos en la Asamblea Nacional en el 2012 que la aprobación del presupuesto para la salud era pírrico, que era muy débil en los términos de que debía ser 10% del Producto Interno Bruto, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y bueno, solamente aprobaron el 1,7% del Producto Interno Bruto. Eso, por supuesto, genera un impacto negativo en lo que es la demanda, no solamente a nivel de lo que es el impacto de los pacientes, sino del recurso humano. Recordemos que de ese presupuesto el 80% va para el pago de enfermeras, de médicos, de odontólogos, de nutricionistas, etcétera. Y bueno, por otro lado, nosotros hemos visto cómo los indicadores de salud se revelan y se expresan en los términos de que somos hoy la tasa mayor de Latinoamérica en mortalidad materna y la tasa mayor en Latinoamérica en embarazo temprano. Nosotros en su oportunidad hicimos el alerta y sobre todo solicitamos a la ministra, en ese entonces la ministra Sader, a que nos brindara una audiencia o que viniera a la Asamblea Nacional. Inclusive solicitamos la interpelación de ella, no solamente por el tema de la salud en los términos del presupuesto, sino el problema de salud pública que tienen hoy los pacientes con VIH, los niños pacientes oncológicos, la grave situación que hay en los hospitales a nivel nacional y bueno, el desdibujamiento inclusive en la misión Barrio Adentro, que tiene un 40% de módulos que no están habilitados. Eso sin duda alguna representa para nosotros una situación de considerar que están raspados en salud pública, toda vez que nosotros no solamente que alertamos, sino que hemos hecho 4 propuestas muy importantes que deben estar planteadas sobre la base de aprobar un presupuesto justo. Ahora, cuando ya viene la discusión del presupuesto, se deben tomar en ese sentido consideraciones al respecto. Se debe promover la profesionalización del recurso humano. Recordemos nosotros que estas políticas concebidas por un gobierno que se llama socialista le dieron muy duro a lo que fue la promoción de los posgrados, se fueron eliminando los posgrados. ¿De esas solicitudes a la exministra Sader se pudo obtener respuesta o se ha obtenido respuesta de reuniones que hayan tenido también con la ministra Iturria? Oye, mire, lamentablemente podemos decir que el secretismo que existe en el Ministerio de la Salud es grave. Todo el mundo puede reunirse, por ejemplo, a lo mejor con un vicepresidente o con un director de hospital o con un director de un servicio medio, pero nadie se puede reunir ni con la ministra Sader ni con la actual ministra Iturria. Nosotros en ese sentido hemos planteado por el otro elemento la consideración de devolverle el tema de la descentralización en materia de salud para que las gobernaciones y la alcaldía puedan desconcentrar esa rectoría que ha sido más bien una concentración negativa en los términos de ni siquiera los directores de los hospitales pueden decidir cuál es la demanda en cuanto a equipos y recursos y medicina. Yo asistí hace aproximadamente 3 semanas a la Fiscalía General de la República a denunciar a la ministra Sader,
a propósito inclusive de la no continuidad del convenio Argentina-Venezuela, a propósito de que esa situación trastocaba pues el tratamiento de cada uno de los pacientes que hoy tenemos en materia oncológica. Y es que se ha conocido además que estos equipos de este convenio entre Argentina y Venezuela han tenido fallas y no se le ha hecho el mantenimiento adecuado. ¿Ustedes pudieron profundizar en este tema con respecto a esta denuncia? Además, ¿qué respuesta recibieron? Totalmente, mira, nosotros ya habíamos, ya se había alertado que iba a finalizar el convenio, ya se había alertado inclusive las irregularidades en materia de no preparación ni formación de personal profesional para el mantenimiento de los equipos y de que las empresas inclusive alertaron y exhortaron al Ministerio de Salud para que se concretara. Esto no es nada más exclusivo de los equipos de radioterapia para los pacientes oncológicos, las inmunizaciones, la situación de evidencia de la grave situación de salud pública que refirió en este sentido la influencia AH1N1. Fue producto precisamente de que no se compraron las vacunas a tiempo, que no se compraron lo suficiente y que no se inmunizaron a la población sensible. De tal manera que nosotros estamos ante un gobierno que tiene políticas erradas en materia de salud y que ha debilitado un sector que fuimos referencia latinoamericana, fuimos referencia mundial. Nosotros venimos de una formación de las universidades reconocida mundialmente, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, y eso de alguna u otra manera trastocó en opinión de lo que fue en este caso el expresidente Hugo Chávez, que creía que nosotros teníamos una formación neoliberal, capitalista. Todo lo contrario, nosotros tenemos referencias tan importantes como Jacinto Convic, mira, hematólogos reconocidos, científicos reconocidos, y bueno, promovieron los estudios de medicina integral a la cual no nos enfrentamos, claro. Pero efectivamente la razón y el espíritu de la propuesta fue que ellos asumieran la atención de prevención en materia de lo que son las enfermedades, prevenir las enfermedades, trabajar acerca de la salud pública a nivel de lo que es la red de atención primaria, y esto no lo hicieron, los llevaron a algunos directamente a hospitales y bueno, mira, esto ha creado una situación inclusive de indefensión de ellos mismos, claro. Porque cuando la ministra Sader informa de que le iban a pagar 8 millones, inclusive el mismo expresidente, resulta ser que no le están pagando sino 4 millones de bolívares y todavía tienen unas deudas. Entonces, nosotros desde la Asamblea Nacional solicitamos, no solamente en la Comisión de Familia, sino en la Comisión de Desarrollo Social, la interpelación de la exministra Sader y la interpelación de la ministra Iturria hoy actualmente, porque no solamente eso, nosotros como país estamos viviendo la consecuencia dramática de lo que fue la equivocación que tuvieron a trocha y mocha tumbar emergencia, servicios completos, claro. de instalaciones hospitalarias, como por ejemplo, y para muestra un botón, la emergencia del Hospital Vargas, que fue una emergencia también de referencia nacional, de referencia docente, bueno, tuvo 5 años cerrada, 5 años cerrada sin la posibilidad de que se reconstruyera y se hiciera al tiempo necesario. Bueno, y bueno, cuando la inaugura con graves deficiencias, ellos dicen que bueno, que están haciendo la revolución. ¿Cuál revolución? ¿Esperar 4 años para que se abra una emergencia? ¿O esperar en este momento la situación dramática que están viviendo los pacientes con cáncer, que no pueden ser tratados oportunamente y que son inclusive tratamientos que tienen que ser colocados con protocolos internacionales muy importantes? Es decir, que las micromisiones anunciadas por la ministra Iturri para atacar esta crisis hospitalaria no ha tenido entonces ningún tipo de efecto, y además la regulación que se ha hecho de los precios en las clínicas, ¿qué lectura le han podido dar ustedes a esto? Hay 3 elementos fundamentales allí en esa precisión. En primer lugar, esta no es la primera propuesta que ellos hacen. Recordemos inclusive que ellos han cambiado inclusive casi 9 ministros de salud en estos 15 años que llevan, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, que
ellos aplicaron un plan nacional de salud, la misión, el plan Bolívar 2000 también, y que inclusive cuando la salida de los pacientes del hospital de Coche para solicitar que fueran intervenidos quirúrgicamente, que tenían hasta 2 meses allí, fueron autoridades muy representativas de del gobierno nacional hasta el servicio del hospital de Coche a decir que bueno, iba a quedar el ícono referencial como una tacita de plata y iba a ser la referencia de todos los hospitales en Caracas. Y resulta ser que a pocos más de 2 meses y medio tuvieron nuevamente que salir los pacientes para poder ejercer su derecho a la salud. Con respecto a lo que me dice de los hospitales nacionales y de las clínicas privadas, mira, el gran fracaso del gobierno a través de la Rectoría de Salud, no haber podido honrar precisamente el artículo 83 de la Constitución, que establece que el Estado venezolano debe administrar y honrar el derecho fundamental a la salud, toda vez que ese fracaso del que me estoy expresando ha traído un desplazamiento de los pacientes a las clínicas privadas. Y bueno, mira, la demanda supera a la oferta. Hoy podemos a veces ir a algunas clínicas que están tan abarrotadas como hace mucho tiempo estuvieron los hospitales. Y además el gran fracaso del gobierno, que además de que hay ese traslado, culpabiliza a las clínicas privadas del ejercicio que están haciendo. Yo sí creo, y hay una referencia importante, que debe haber una conversación, una discusión y un control en cuanto al servicio, que sea un servicio eficiente. Pero nosotros tenemos una referencia, un diputado, exdiputado de la República, Tirso Silva, del PSV, por cierto, planteó mesas de diálogo y presentó un informe sobre la corrupción que había en el sector salud y lo dramático de las irregularidades administrativas en el sector salud, y la consecuencia fue prácticamente marginarlo, y bueno, no volvió a repetir como diputado de la República. Y ese informe está levantado, ese nada más lo tenían que utilizar para poder conciliar con, en este caso, las clínicas privadas, que necesitan sin duda alguna del fortalecimiento, del respaldo del gobierno nacional, en los términos que ante la dramática situación que vive la salud pública, la salud pública venezolana, hoy una opción importante se refiere a las clínicas privadas. ¿Cuáles serían entonces las medidas inmediatas que debería aplicar el gobierno para atender este sector? En principio, yo creo que es necesario que se sincerice el gobierno sobre la base del diagnóstico del aumento de un presupuesto justo para la salud. Eso es primordial, porque si tú quieres beneficiar a las clínicas privadas desde el punto de vista de una política de Estado, tienes necesariamente que resarcir la debilidad que tienes a nivel del sector sanitario. Correcto. Que tenemos hoy. Por otro lado, oye, mira, la conversación, el diálogo es muy importante. Sentarse en una mesa, Asamblea Nacional o Gobierno Nacional, y en este caso las clínicas privadas, sus representantes, además de lo que es los representantes del gremio médico, es necesario, y del gremio de la salud, porque también existen otros gremios que son muy importantes, sentarse y tomar decisiones en los términos de corto, a mediano y largo plazo. Eso tiene que tener un corte presupuestario y una sinceración. O sea, no es posible que tú quieras crearle unas tarifas a las clínicas privadas cuando tú has incumplido con el pueblo venezolano en ese sentido. Claro, además del incremento salarial aprobado hace poco a los médicos venezolanos, ¿qué lectura también le puede dar a esto? ¿Es un ajuste salarial justo? Mira, yo quiero decir que lamentablemente, y lo digo como médico venezolana, mira, el gremio de la salud, sobre todo los médicos, hemos sido estigmatizados, hemos sido criminalizados, se ha tratado de privilegiar, en este caso los médicos cubanos, a través de lo que son las políticas que se le pagan en dólares, en los términos de que aquí dicen que la salud pública es gratuita. Oye, mira, ¿cuánto le ha costado al Estado mantener en este caso la flota de médicos cubanos en este país? En ese sentido, mira, yo creo que
es fundamental para nosotros los médicos también que se sienten con nosotros, porque no nos satisface un aumento pírrico. Claro. Este aumento nosotros lo habíamos solicitado desde hace mucho tiempo y bueno, lamentablemente el gobierno nacional no honró en ese sentido los compromisos, no solamente con el gremio médico, con las enfermeras que han dado una lucha importante, han estado en el Ministerio de Finanzas, han estado en las puertas de sus hospitales sobre la base de la exigencia de la reivindicación, y hay que tener claro que no solamente han solicitado sus reivindicaciones sociales, sino unas mejores condiciones de trabajo. Aquí está sucediendo un hecho muy grave a propósito de algunos familiares de actores del oficialismo que si mueren o si fallecen o si hay una situación, ocurre una persecución sistemática contra los médicos a los términos de que lo han culpabilizado de homicidios culposos. Esta es una situación muy grave, esta es una situación criminal hacia un gremio tan noble como es el gremio de la salud, y en ese sentido yo quiero condenar este tipo de prácticas cuando no son capaces de responsabilizar a un Estado venezolano que tiene en este caso que honrar este compromiso que tiene no solamente con el gremio médico, sino sobre todo con un pueblo venezolano que, como te dije, los indicadores, inclusive como la malaria, el paludismo, enfermedades como la influencia H1N1, el dengue, son prácticamente enfermedades que se expresan de día a día y que viven y conviven con nosotros. Y que se han intensificado en los últimos días además. Bueno, queremos recordarle que conversamos con la diputada Dinora Figuera, estamos conversando un poco sobre la crisis hospitalaria que vive el país en los últimos días. Les recordamos que pueden intervenir en esta entrevista a través de la etiqueta Semillas de Patilla, igualmente lo pueden hacer a través de mi cuenta @RayliLuján y pueden ingresar a nuestro portal www.lapatilla.com. Allí pueden revisar entonces la nota, al igual que lo pueden hacer a través del sistema Android o el sistema BlackBerry, y allí podrán visualizar ingresando, como les dije, a través de www.lapatilla.com. Acá nos comienzan a llegar varios tweets a través de etiquetas Semillas de Patilla. El usuario Alex Zambrano nos dice: Jagua hablando de un tercer satélite para Venezuela, pero hospitales, escuelas, universidades, etcétera, en precarias condiciones. También el usuario @VaroSalud dice: nuevamente cancelado el plan de bariátrica del Pérez Carreño, esta vez por falta de máquina de anestesia. ¿Qué mensaje le podemos enviar a estas personas que siguen con estas inquietudes de la situación hospitalaria, de la situación en las clínicas privadas además? Mire, yo creo que es importante nosotros movilizarnos. Yo quiero honrar en este sentido la actitud que han tenido las madres y los padres de los niños hematológicos, pacientes oncológicos de JM de los Ríos, que han librado una justa lucha. Esta es una lucha de todos, de los gremios, de los pacientes, es una lucha del pueblo venezolano, y que tenemos que organizarnos frente a la sordera que tiene en este sentido el gobierno nacional. Nosotros consideramos que, o sea, yo te puedo decir que hubo un esfuerzo en lo que, de parte del gobierno, en lo que fue la compra de medicamentos de alto costo, pero se contrasta en el sentido de que se pierden toneladas de medicamentos vencidos en el CEFAR. Entonces, nosotros tenemos sin duda alguna que reinventar el sistema de salud público venezolano. Consideramos muy importante que se tomen en cuenta en ese sentido el diálogo con nosotros, el gremio, y que no nos confronten médicos integrales con médicos venezolanos de universidades tradicionales, que nosotros podemos coadyuvar en un esfuerzo inclusive del desarrollo que ellos pudieran tener en cuanto a lo que es la práctica médica, y que se respete sin duda alguna el presupuesto cuando estamos a la puerta de nosotros conseguir la ley de presupuesto para el año 2014, y se tomen en consideración en ese sentido no solamente la salud pública terciaria, sino la primaria, que es tan importante como casi que la más importante en los términos de que nosotros poder recuperar el sistema que ya existía de primario y el sistema barrio adentro. ¿Qué puede esperar ahora la población de la bancada opositora dentro de la Asamblea Nacional en defensa de esta materia? Bueno, nosotros podemos decirles que ustedes nos han visto en la calle.
Ustedes, inclusive ya la próxima semana vamos a estar en el hospital de Bucarito, allí en Flor Amarillo, en el estado Carabobo, donde inclusive son médicos integrales los que nos han solicitado su participación. Estamos con ustedes en la calle, hemos solicitado la interpelación de la ministra Sader, la ministra Iturria, y nosotros estamos en este sentido representándolos a ustedes para solicitar un presupuesto justo, para solicitar en ese sentido que se hagan fiscalizaciones importantes como efectivamente se hicieron después de una gran presión, la evaluación que se hizo por parte del diputado y doctor Bernardo Guerra con diputados del oficialismo Henry Ventura en cuanto a evidenciar que ciertamente existe más de un 60% de fallas de los equipos de radioterapia evidenciados por los mismos diputados oficialistas. Bien, bueno, ahora quisiéramos tocar un tema que ha estado bastante en debate en los últimos días y es sobre el anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro sobre una ley habilitante. Tenemos como referencia además que el expresidente Chávez ya habría hecho uso de esta ley durante 18 meses, hizo uso de la ley habilitante que resultaría para emergencias de lluvia. No se dio así, él la aprovechó también para lo que era la ley orgánica de trabajo, para el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, ¿se puede esperar que la ley habilitante pedida por Maduro tenga estos mismos efectos que se dio anteriormente? Sí, bueno, efectivamente fue una oferta engañosa que hizo el expresidente Chávez en esa oportunidad, engañó a toda la población venezolana. Hoy nosotros podemos inclusive ver masivas, inclusive o interminables concentraciones de personas en condición de refugio exigiendo el derecho a la vivienda. La semana pasada, allí en el Sambil de la Candelaria, estuvieron los refugiados protestando sobre la base de exigir su vivienda y sobre la base de las condiciones infrahumanas en que se encuentran actualmente las personas que se encuentran en esos refugios. Y nosotros, sin duda alguna, tenemos también grandes dudas, porque ya lo ha referido Nicolás Maduro, que no solamente va a ser en ese sentido para combatir la corrupción. Mira, nosotros tenemos en este momento, inclusive moral, para decirle que ellos no quieren combatir ninguna corrupción. Ellos tienen desde el punto de vista constitucional todas las armas, todos los instrumentos. Te puedo decir, existe la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional tiene función de fiscalización y de control en ese sentido. Nosotros, existe un sistema judicial que si estuviera en este caso interesado en tomar acciones de justicia, lo hiciera lo propio. En ese sentido, nosotros hemos estado en la Asamblea Nacional, mira, solicitamos el debate del caso Andes, el debate del fondo chino, el guiso de la cabilla, los maletines de Antonini Wilson, el caso McClure, innumerables casos, inclusive el de corrupción del gobernador del estado Bolívar por parte de la denuncia que hizo el diputado Andrés Velázquez en función de compras millonarias, millones de dólares por parte del yerno, que sea un caso de nepotismo grave, los más de 40 familiares de Cilia Flores dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿para qué sería esta ley habilitante según su concepto? Bueno, nosotros hemos evaluado esa situación y aquí existe un problema grave dentro del oficialismo. Hay una gran debilidad o diferencia entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Nicolás Maduro quiere afianzar hasta el tema legislativo porque ya Diosdado no le da las garantías, quiere robarle precisamente esas funciones de legislación a la Asamblea Nacional, no solamente a Diosdado Cabello. Y bueno, para nosotros ese es el verdadero trasfondo que guarda la solicitud de un habilitante para Venezuela, y sobre la base de que este gobierno ha despilfarrado el dinero del Estado, del erario público, y quiere a través de leyes de emergencia, a través del Ejecutivo, generar acciones que lleven a coadyuvar o a colocarle camisa de fuerza al erario público nacional. Recordemos que este gobierno se endeudó con China
además que se presume que también está utilizando el dinero, el oro venezolano que tenemos de reserva, y que estamos ante un gobierno que fue irresponsable en lo que fue su función de ejecutiva, su función de control, y bueno, ahora nos endeudamos más, pero también quieren leyes que de alguna u otra manera le generen concentración del poder a un hombre que no solamente que no tiene legitimidad, sino que efectivamente, como no tiene legitimidad y no tiene legalidad, busca hacerse de leyes para tratar de mantenerse en una función. De verdad que yo digo que el rey no solamente tiene que ser rey, sino parecer también ser rey. Nicolás Maduro no es ni se parece, ni uno ni lo otro, pues. Entonces estamos en presencia. Entonces, esta ley habilitante. De ninguna manera, no se justifica una ley habilitante, cuando inclusive tuvimos un expresidente que con la habilitante no resolvió el problema en este caso de las personas que tuvieron de la emergencia de lluvia. Pero hay que recordar un elemento fundamental, chicos, porque en estos 15 años Chávez llegó al país con una promesa de combatir la corrupción. No hubo ni una represión de un ícono que le dijera él ser ejemplarizante en el combate, la lucha por la corrupción. Y vamos por el mismo camino, porque todo el mundo sabe cuáles fueron las denuncias nuestras en el caso de los 17 casos de corrupción de Diosdado Cabello en la gobernación de Miranda, y cómo la fiscal se burló del pueblo venezolano al decir que no hay elementos para, en este caso, enjuiciar a Diosdado Cabello. Todo el mundo sabe el audio de Mario Silva, todos los elementos que propiciaron sobre la base de la conformación de un grupo de vampiros que se despilfarraron el dinero del canal del Estado, la situación inclusive de las empresas de maletines para ser favorecidas y enriquecimiento de ellos. Y el mismo Giordani manifestó hasta en un libro la grave situación en la cual algunos personeros importantes del gobierno generaron acciones para ser beneficiados económicamente. Bien, son 99 diputados los que se necesitan para aprobar la ley habilitante. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que se pueden tener ellos pueden tener 101 diputados. La oposición, por su parte, ha denunciado la compra de conciencia. Se han generado muchas opiniones entonces sobre este tema del diputado 99. En realidad, ¿qué pasa con esta relación? Estamos en presencia de unas personas que no le tienen vergüenza con el país. O sea, estamos en presencia de personas que han perdido el principio, que todo vale para ellos. Ellos fueron diferentes hasta que le dieron la oportunidad de ser peores. Ellos le demostraron al país que fueron peores. No solamente desde el punto de vista de la función pública, del corazón, mira, de la acción, de ser una persona cada día mejor, la acción de tener en este sentido unos elementos de moral, de cívica. Mira, estas personas han perdido inclusive, yo digo, las normas que le propiciaron desde su hogar. Ellos han satanizado la política, han hecho de la política precisamente un trapo sucio. Nosotros, en ese sentido, bueno, mira, denunciamos la acción que ha tenido Nicolás Maduro, Pedro Carreño, Tarek El Aizame, en los términos de tratar de fraguar hechos para estigmatizar y criminalizar a los diputados de la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática. Enjuiciaron a nuestro compañero Richard Mardo cuando evidenció que los cheques eran fraguados, y le violaron el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso. Estos elementos están inclusive en tratados internacionales de los derechos humanos. Nuestro diputado le fue quitado la inmunidad parlamentaria, ahora dicen que van por Juan Carlos Caldera, también por María Corina Machado, también lo han dicho con la diputada del movimiento de Mi Gato. Y bueno, y nosotros decimos en ese sentido que no puede ser que esta sea la política que está engendrando el oficialismo. Nosotros venimos con una propuesta de hacer diferente la política tiene que ser para el bienestar del pueblo, la política tiene que ser para crear legisladores que legislen
sobre la base de construir derechos humanos y derechos humanos que se expresen en cultura, en deporte, en salud, en convivencia, en ciudadanía. Nosotros no podemos usar de ninguna manera el instrumento de la política para delinquir o para generar acciones de terrorismo de Estado como está acostumbrado actualmente en este sentido los actores más importantes del oficialismo y que han hecho de esa persecución sistemática, lamentablemente no solamente con nosotros los diputados. Yo debo decirlo aquí, que hasta a veces con un maestro de escuela, con un vecino, con una persona que no tiene poder, una persona que no tiene a lo mejor esa voz que pudiera en este caso denunciar, hasta con las más personas frágiles y débiles, utilizan la persecución como método de estigmatizar y criminalizar. ¿Pasará o no pasará la ley habilitante? ¿Existe un diputado 99? No la han tenido, mira, en todos estos meses que nos han amenazado, han anunciado, no lo han tenido. Yo quiero desde aquí generar un espíritu de cuerpo y trabajar y felicitar a todos mis compañeros diputados que no hemos claudicado ante este chantaje y ante esta acción que está debilitando en este caso la democracia y que vamos a luchar para que honrosamente esa Asamblea Nacional esté a la altura del pueblo venezolano. De pasar esta situación, ¿podría desconocer la población, el pueblo venezolano, esta acción por parte del gobierno? Yo creo que el gobierno mismo ha creado acciones para que lo desconozcan. O sea, yo creo que el gobierno mismo, que debiera en este momento enfrentar la situación de inflación que vive el país, enfrentar la situación de desabastecimiento. Nosotros promovimos la ley de producción nacional cuando hay una situación de más del 70% de lo que consumimos es importado. En ese sentido, yo creo que el gobierno ha perdido la brújula. Nosotros estamos entre la tasa más alta de inflación en Latinoamérica. Eso es lo que la consecuencia de una situación de generar o de colocar personas que no tienen ni siquiera la profesionalidad o que no tienen inclusive las credenciales para estar en este tipo de acciones. Fíjate, yo decía, y es que resulta ilógico en estos días conversando con una persona, se va la luz en todos los estados, se va a cada momento. Oye, mira, ¿cómo es posible que un hombre que no lo supo hacer bien en el Ministerio de Justicia, porque no tenía credenciales para ser ministro de Justicia, después lo colocan como una referencia profesional en el tema de la consulta pública a través de un X21, como que era que se llamaba, una encuestadora? Bueno, se volvió de un día para otro Jessy Chacón en un perfecto opinador en cuanto a la consulta de entrevista, y después de un día para otro nos ponen casi como un ingeniero en electricidad, un especialista en electricidad, y entonces lo colocan en este caso en representación de lo que es las políticas públicas en materia eléctrica. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde hemos llegado en ese sentido de no respetar las credenciales de los que han actuado para formarse, los que han trabajado para formarse, los grandes profesionales que nosotros tenemos, en este caso, para ejercer acciones de salud pública, acciones de electricidad, de petróleo? El caso Amuay. O sea, nosotros estamos ante la presencia de unos forágidos que no han sabido en ese sentido honrar en este caso cada uno de los cargos que deben ser ejemplarizantes. O sea, nosotros, y cuando son buenos, lamentablemente lo sacan. De aprobársele este poder especial a Nicolás Maduro, pasando por encima incluso de la ley, pues ya haciendo referencia a declaraciones del diputado Pedro Carreño, que sería aprobada en octubre, que sería sancionada en octubre, ¿qué acciones tomaría la oposición? Nosotros ya hemos hecho una agenda nacional e internacional. Nosotros ya hemos insistido en que, y yo aprendí mucho de Alfredo Manero, un filósofo político, que hablaba de la calidad de la política. Y es en este momento donde los actores políticos de reconocida honestidad y transparencia tenemos que engrandecernos para generar acciones de la función pública
que ya la hemos hecho a la Fiscalía, a la Contraloría, hemos hecho todas estas agendas y a nivel internacional. Yo estuve recientemente en Costa Rica, en El Salvador, estuve en el Parlamento Europeo también denunciando la situación de persecución contra los diputados de la Alternativa Democrática. Esto es una lucha a veces de la resistencia, pero una lucha que sin duda alguna, como lo decía Alfredo Maneiro, que después de la oscuridad siempre viene el amanecer. Nosotros no tenemos duda en este momento que debido a toda esta lucha que se ha generado, que hemos cometido algunos errores, pero que hoy la Alternativa Democrática, la Mesa de la Unidad, está más unida que nunca, tenemos un gran espíritu de cuerpo, vamos a generar unas acciones y unos frutos que le dé la oportunidad a usted de tener unos hijos con futuro, de tener unos hijos con una certidumbre de vida, de saber que sus hijos van a tener seguridad, de tener una familia próspera y con certidumbre de desarrollo y de modernidad. Eso es lo que uno espera desde el punto de vista de lo que creemos que hay una forma diferente de hacer la política. Bien, bueno, diputada, agradecemos muchísimo su participación acá en Semillas de Patilla. Esperamos tenerla pronto con nosotros de nuevo acá en el estudio. Muchas gracias. Bueno, amigos, conversábamos con la diputada Dinora Figuera. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia. Hablábamos un poco de lo que ha sido este tema bastante resaltante en los últimos días, y es que el anuncio de la ley habilitante por parte de Nicolás Maduro está todavía en discusión, y sin embargo ellos, a pesar de que han señalado que se cuenta con un diputado 99, no existe y no ha sido sancionada. De hacerlo ilegalmente, pues la oposición tomaría sus acciones. Igualmente conversamos un poco sobre la crisis en el sector salud y cómo debe atacarse este problema, además de las interpelaciones que se le han puesto tanto a la exministra Sader como a la ministra actual de Salud, Isabel Iturria. Se despide entonces por el momento Rayli Luján y los esperamos para un próximo espacio de Semillas de Patilla. Muchas gracias.